El Resplandor. Mi historia. Contada por Jack Torrance. Hola a todos. Mi nombre es Jack Torrance. Lo que están a punto de escuchar es la verdadera historia de lo que me sucedió en el Hotel Overlook. Tal vez hayan oído rumores, historias distorsionadas, pero aquí estoy para contarles mi versión de los hechos, desde mi perspectiva, tal como los viví. Todo comenzó cuando conseguí el trabajo como el cuidador de invierno del Hotel Overlook, un lugar apartado, rodeado por montañas nevadas y completamente aislado durante los meses más fríos del año. Necesitaba este trabajo. Después de todo, yo era un escritor buscando inspiración y tranquilidad para trabajar en mi novela, y este hotel vacío parecía el lugar perfecto. Wendy, mi esposa, y Danny, nuestro hijo, me acompañaron. Parecía una oportunidad maravillosa para pasar tiempo en familia, para reconectar y para, finalmente, tener el espacio y la paz que necesitaba para escribir. Desde el primer momento en que llegamos, algo en el Overlook me pareció fuera de lugar. Era un edificio imponente, lleno de historia, pero también lleno de algo más, algo que no podía nombrar en ese momento. Quizás eran mis nervios, la presión de no fracasar otra vez, de demostrarme a mí mismo y a mi familia que podía hacerlo. Pero había algo inquietante en esos pasillos vacíos y en esas habitaciones que parecían tener ojos. Los primeros días fueron bien, o eso pensaba. Me levantaba temprano, tomaba mi máquina de escribir y trataba de sacar algo de mí, algo que valiera la pena. Pero las páginas permanecían en blanco, y lo único que llenaba mi cabeza eran ruidos, susurros, imágenes. Alucinaciones, quizás. Wendy decía que solo estaba estresado, que necesitaba descansar, pero no podía. No podía dejar de sentir que había algo mirándome, algo dentro de mí. Danny, mi hijo, siempre ha sido un niño especial. Decía tener un amigo imaginario llamado Tony, que le hablaba, que le mostraba cosas. No le di importancia, no al principio. Pero entonces empezó a hablar del hotel, de las cosas horribles que habían ocurrido allí, de las cosas que él veía. Sabía que algo no estaba bien con él, pero lo ignoré. No quería ver lo que él veía. Fue entonces cuando empecé a cambiar. Algo se apoderó de mí. Me encontré hablando solo en los pasillos del hotel, como si alguien me estuviera escuchando, como si alguien me estuviera guiando. Un día, mientras caminaba por el gran salón, me encontré en el bar, aunque estaba vacío. Pero al cerrar los ojos por un momento, ahí estaba, Lloyd, el camarero. Un tipo amigable, siempre dispuesto a servirme una bebida y a escucharme. Pero, ¿cómo podía ser? El hotel estaba vacío. Nosotros éramos los únicos allí. Pero a Lloyd no le importaba. Me servía copas de whisky y conversaba conmigo como si nos conociéramos de toda la vida. Me habló del hotel, de sus secretos y de cómo podía ayudarme a ver las cosas con más claridad. Y entonces, una noche, me encontré en el salón de baile, lleno de gente, música, risas, como si hubiera regresado en el tiempo. Estaban todos allí, como si me hubieran estado esperando. Fue entonces cuando conocí a Grady, el antiguo cuidador. Él me habló sobre lo que había hecho con su familia, cómo los había corregido. Y supe que eso era exactamente lo que yo necesitaba hacer. Corregir a mi familia. Las visiones se volvieron más intensas, las voces más claras. Todo el hotel me hablaba. Decía que Danny y Wendy estaban contra mí, que no querían que triunfara, que querían apartarme de mi trabajo, de mi destino. No podía permitirlo. Una noche Wendy se atrevió a revisar mi trabajo. Lo único que había escrito en todas esas semanas era una y otra vez la misma frase: All work and no play
makes Jack a dull boy. Trabajar sin descanso y no jugar hace de Jack un chico aburrido. Me enfrentó y supe que debía detenerla. Pero ella no lo entendió. No entendió lo que el hotel me pedía. Intenté explicarle, pero ella no me escuchaba. No podía ver lo que yo veía. Tenía que detenerla. Detenerla antes de que me detuviera a mí. Y entonces todo se desmoronó. Wendy y Danny huyeron de mí. Se escondieron y me encontré deambulando por los laberintos de pasillos y habitaciones del Overlook, gritando sus nombres, tratando de cumplir mi misión, tratando de ser quien debía ser. Sé lo que dicen de mí, que enloquecí, que el hotel me convirtió en un monstruo, pero no entienden el poder del Overlook, no entienden cómo se metió en mi mente, cómo me cambió. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que el hotel quería que hiciera. Ahora estoy aquí, en este lugar donde el frío nunca desaparece, donde los gritos se mezclan con el viento. ¿Estoy muerto? ¿Estoy atrapado? No lo sé. Lo único que sé es que sigo en el Overlook, mi verdadero hogar, y esperaré. Tal vez algún día alguien más venga y escuche mi historia. Tal vez alguien entienda lo que es sentir el verdadero resplandor del Overlook. Esa es mi historia, amigos. Esa es la verdad. Si alguna vez visitan el Overlook, recuerden mis palabras. Recuerden que una vez fui un hombre, un esposo, un padre. Y recuerden que a veces el verdadero monstruo no está afuera, está dentro de ti. Nos vemos en el Overlook. Siempre estaré aquí, esperándote. El Resplandor, mi historia, contada por Wendy Torrance. Hola a todos, mi nombre es Wendy Torrance. Quiero contarles lo que realmente sucedió en el Hotel Overlook. Sé que han oído historias, rumores sobre locura y fantasmas, pero yo estuve ahí, viví cada momento de ese infierno y quiero que sepan mi verdad. Quiero que sepan lo que me hizo pasar, mi esposo, Jack Torrance. Todo comenzó cuando Jack consiguió el trabajo de cuidador de invierno en el Hotel Overlook. Sonaba como la oportunidad perfecta para él. Había perdido su empleo anterior como maestro y esta era una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para que él pudiera escribir su novela y que nosotros, como familia, pudiéramos pasar tiempo juntos, lejos del ruido y las distracciones de la ciudad. Danny, nuestro hijo, y yo estábamos emocionados por esta nueva aventura. Un hotel tan grande solo para nosotros, rodeado de naturaleza, parecía un sueño. Pero lo que no sabíamos era que pronto se convertiría en nuestra peor pesadilla. Al principio todo parecía marchar bien. Los primeros días pasaron tranquilos. Danny jugaba en los largos pasillos y Jack se instalaba en el salón colorado para escribir. Pero pronto empecé a notar cambios en él. Jack siempre había sido un hombre temperamental, pero nunca lo había visto tan, ¿cómo decirlo?, perdido. Se quedaba horas mirando por la ventana o se perdía por los corredores como si buscara algo o a alguien. Danny también empezó a comportarse de manera extraña. Siempre ha sido un niño especial, con una imaginación muy activa, pero ahora se quedaba callado durante largos periodos, mirando fijamente a la nada. Me decía que veía cosas, que el hotel tenía algo malo. Su amigo imaginario, Tony, le mostraba cosas horribles. No quería asustarme, pero lo hacía. Me asustaba mucho. Una noche Danny vino hacia mí temblando. Me mostró marcas en su cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado. Dios, casi me muero del susto. Cuando le pregunté quién había sido, solo murmuró: «La señora de la habitación 237». Pero no había nadie más en el hotel. Éramos los únicos. Corrí hacia Jack, llorando, buscando consuelo, pero él solo se rió. Se rió y me dijo que Danny lo había inventado todo. Jack pasó de estar distante a ser francamente aterrador. Empezó a beber de nuevo, aunque juraba que no había alcohol en el hotel, pero yo sabía lo que veía. Hablaba solo en los pasillos, gritaba de la nada, y cuando me miraba ya no era él. Sus ojos estaban vacíos, llenos de odio. No era mi Jack. Sentía que algo o alguien
Lo estaba poseyendo, cambiándolo, y lo peor de todo, empezaba a creer que el hotel estaba vivo, que quería algo de nosotros. Una noche vi lo que había estado escribiendo en su máquina. Pensé que al menos estaría trabajando en su novela, pero no. No había nada más que la misma frase escrita una y otra vez. All work and no play makes Jack a dull boy. Mucho trabajo y nada de juego hacen de Jack un chico aburrido. Miles de veces, en cientos de páginas, sentí que se me caía el mundo. Fue entonces cuando entendí que Jack ya no estaba conmigo, que el hombre que amaba se había perdido en algún lugar de ese maldito hotel. Intenté hablar con él, hacerlo entrar en razón, pero él tomó un bate y comenzó a perseguirme por todo el hotel. Sus ojos, llenos de rabia y locura, gritaba que me iba a corregir, como Grady, el antiguo cuidador, corrigió a su familia. Corrí tan rápido como pude, temblando de miedo, con lágrimas corriendo por mi cara. No podía creer que mi propio esposo quisiera matarme. Logré encerrarme en el baño con Danny. Jack golpeaba la puerta con un hacha, gritando que nos iba a matar. Dios, nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Conseguí escapar por la ventana, bajando con Danny al frío exterior. Pero Jack no se detuvo. Continuó persiguiéndonos por el laberinto de setos en el jardín, a pesar del frío y de la nieve que caía sin parar. Danny fue el que nos salvó. Usó su inteligencia para engañar a Jack en el laberinto, dejándolo perdido en la nieve. No sé cómo lo hizo. Tal vez el hotel se lo mostró, tal vez fue Tony. Pero de alguna manera, Danny nos guió hacia la seguridad. Logramos escapar del hotel, pero Jack se perdió en la tormenta. No puedo olvidar su grito final, ahogado por la nieve, un grito de rabia y desesperación. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo el Overlook, oigo susurros, siento esa oscuridad acechando, esperando. Sé que el hotel sigue allí, que sigue queriendo, esperando a su próxima víctima. Pero yo sobreviví. Danny y yo sobrevivimos, así que por favor escúchenme. Si alguna vez sienten la tentación de ir al Hotel Overlook, si alguna vez sienten que ese lugar los llama, no vayan, no lo visiten, porque lo que vive allí no es de este mundo, y lo que te hace, nunca te deja, nunca te suelta. Esa es mi historia. Esa es la verdad. Gracias por escucharme. El Resplandor. Mi historia, contada por Danny Torrance. Hola, mi nombre es Danny Torrance, y esta es mi historia sobre lo que pasó en el Hotel Overlook cuando era solo un niño. Puede que hayas oído hablar de lo que pasó allí, pero quiero que escuches mi versión, porque yo lo viví. Sentí el miedo, vi las cosas que nadie más vio, y hoy quiero compartir contigo lo que realmente ocurrió. Todo comenzó cuando mi papá, Jack Torrance, consiguió un trabajo como el cuidador de invierno en un lugar llamado Hotel Overlook. Él pensaba que sería una buena oportunidad para escribir su libro y que mi mamá, Wendy, y yo podríamos pasar tiempo juntos como familia. Al principio, yo también estaba emocionado. El hotel era grande, como un castillo, y había tantas habitaciones y largos pasillos por explorar. Pensé que sería divertido. Pero pronto me di cuenta de que había algo muy malo en ese lugar. Desde el primer día, sentí algo extraño en el aire, como un zumbido en mi cabeza. No sé cómo explicarlo, pero yo tengo algo que mi mamá llama el resplandor. Puedo ver cosas que otros no pueden y oír pensamientos que nadie dice en voz alta. Y el Overlook también tenía un resplandor, pero era diferente, era oscuro y malvado. Cuando llegamos, ya sabía que no estábamos solos. Había un hombre en el hotel llamado Dick Halloran, el cocinero. Él también tenía el resplandor. Me dijo que, si alguna vez tenía miedo, podía hablar con él con mi mente, y él vendría a ayudarnos. Me dijo que el hotel tenía cosas malas, pero que no me hicieran daño. Al menos eso esperaba. Pero las cosas malas no tardaron en aparecer. Una vez, cuando estaba jugando en los pasillos, vi a unas niñas. Eran gemelas y me miraban fijamente. Ellas no decían nada, pero yo sabía que querían que me quedara con ellas para siempre, que jugara con ellas por siempre. Y entonces, de repente, vi algo horrible. Ellas estaban
muertas, bañadas en sangre. Me aterrorizó. Sabía que tenía que alejarme de ellas, pero el hotel no me dejaba olvidarlas. Después papá empezó a cambiar. Al principio él era divertido y estaba contento con el nuevo trabajo, pero luego se volvió oscuro, enojado todo el tiempo. Lo veía hablar solo, gritarle a mamá por cosas pequeñas, cosas que no importaban, y en sus ojos había algo que me daba mucho miedo, como si no fuera él, como si algo lo hubiera poseído. Una noche, algo me llevó a la habitación 237. No quería entrar, sentía que había algo malo ahí dentro, pero no pude evitarlo. La puerta estaba abierta y vi a una mujer en la bañera. Al principio parecía normal, pero luego se levantó y su piel empezó a pudrirse y sus ojos, ¡oh Dios! Sus ojos eran como agujeros negros. Salí corriendo, gritando, y encontré a mi mamá. No sabía cómo explicarle lo que había visto, solo sabía que estaba aterrorizado. Papá no creía nada de lo que decía. Él pensaba que solo era mi imaginación, que estaba inventando cosas para llamar la atención. Pero yo sabía que el hotel lo estaba afectando, cambiándolo. Había dejado de ser mi papá. Luego todo se puso peor. Una noche vi lo que papá estaba escribiendo. Página tras página, solo una frase repetida miles de veces. All work and no play makes Jack a dull boy. Mucho trabajo y nada de juego hacen de Jack un chico aburrido. Supe entonces que algo terrible iba a pasar. Papá había enloquecido. El hotel lo había enloquecido. Papá trató de hacerle daño a mamá. Vi cómo la persiguió con un bate, cómo gritaba que tenía que corregirnos a ambos. Estaba fuera de control. No era mi papá. Era como si el hotel hubiera tomado su lugar. Logré esconderme en la despensa de la cocina, pero sabía que no estábamos a salvo. Usé mi resplandor para llamar a Dick, para pedirle ayuda, y él vino. Pero cuando llegó, papá lo lastimó también. Era como si el hotel quisiera que todos muriéramos allí, que nos quedáramos atrapados con él para siempre. Mamá y yo corrimos hacia el laberinto de setos en el jardín, con papá persiguiéndonos con un hacha. Recuerdo el frío, la nieve cayendo, el miedo en los ojos de mamá, pero sabía que tenía que ser valiente. Papá nos perseguía, pero el laberinto era complicado, y él no podía ver bien con la nieve. Yo sí. Yo recordaba el camino, logré engañarlo, y papá se perdió en la nieve. Nunca volvió. Finalmente, un grupo de personas nos encontró y nos sacó de ese lugar, pero nunca he podido olvidar lo que pasó en el Overlook. El hotel, todavía puedo sentirlo, llamándome a veces en mis sueños. Sé que nunca nos dejará ir del todo. Ahora soy mayor y sé que lo que pasó no fue culpa de mi papá. Fue el hotel, algo malvado que vivía allí. Pero si alguna vez sientes una sombra detrás de ti, un susurro en la oscuridad, ten cuidado, porque hay lugares que no están vacíos, lugares que se alimentan del miedo y la desesperación. Y el Overlook es uno de ellos. Gracias por escucharme. Esta es mi historia. Es la verdad de lo que pasó en ese hotel. Espero que nunca tengas que enfrentarte a un lugar como el Overlook, porque una vez que te atrapa, nunca te deja ir. Nunca.